¿qué tal? Aquí con un nuevo capítulo de Arma X. Ya saben, esta historia no me pertenece, le pertenece a Draknell Slayer, cuyo perfil de Wattpad estará abajo en la descripción. Sin más que empiece el capítulo. Capítulo 13, Sangre. Steve Rogers observó el techo que lo cubría, completamente oscuro, lleno de pensamientos sobre aquel muchacho con el que había peleado, alguien que era exactamente como él. ¿Acaso era un familiar suyo? No, eso era imposible. Sus padres murieron antes de que se fuera a la guerra y no quedaban más familiares que supiera. Nunca tuvo noticias de algún Rogers en Estados Unidos, ni recibió cartas de tíos o primos perdidos. Entonces, ¿de dónde venía aquel parecido, aquellos ojos azules y aquel cabello dorado desordenado? Incluso creyó que los ojos eran casi iguales a los de Natasha, fríos, calculadores, al menos por unos segundos, pero era imposible, ¿cierto? ¿Sería algún familiar entonces de Romanov? Eso era incluso mucho más ridículo. Familiar de Natasha. Y se parecía a él. Completamente loco e incomprensible. Ellos no estaban unidos por ningún lazo, salvo el del compañerismo. La propia Romanov lo había ayudado contra Bucky e Hydra cuando se levantaron de nuevo, mostrándose completamente al mundo, llenándolo de terror, algo que él mismo estaba odiando. Porque Hydra seguía en pie. Cráneo Rojo murió cuando estrelló la nave en el Ártico, dejándolo a él mismo completamente congelado. ¿Acaso el infame líder de la organización volvería? Rogers no podía mantenerse tranquilo pensando en el regreso de Cráneo Rojo, alguien con quien lidió completamente en la Segunda Guerra Mundial. Rogers giró sobre la cama, quedando sentado en el borde, con la cabeza entre sus manos, intentando calmar aquellos recuerdos, el terno descanso que se había tomado para despertar en un mundo completamente cambiado para él. Por más que quisiera olvidar lo que Hydra hizo y seguía haciendo, era demasiado doloroso para él, recordando cómo Cráneo Rojo y Armin Zola habían jugado con sus compañeros militares, dejándolos casi en la muerte misma, solamente para recrear el suero del supersoldado. Y fue algo horrible. Encontró a Bucky medio muerto por los experimentos de Zola. Si no hubiera llegado, seguramente estaría completamente muerto. Pero lo prefería antes que completamente bajo el control de los nazis del Cráneo Rojo. Winter Soldier. Recordar cómo había peleado con su mejor amigo hacía casi un año atrás, cuando Hydra comenzó a mostrarse y él estaba del lado de SHIELD, la organización encargada de la protección del mundo hasta el alzamiento de su enemigo, quien había dejado semillas dentro de la organización de Fury para volver a crecer y despedazar a sus enemigos completamente. Como había llegado Hydra tan alto en SHIELD o en el gobierno, Rogers no podía comprender cómo una organización como Hydra logró tanto en unos 70 años, destrozando todo el sistema y dejando a una organización que protegió el mundo, completamente manchada y como terrorista. Esa era otra de las cosas que él no podía llegar a perdonar completamente, aunque en su cabeza no cabía el odio irracional. Steve había sido educado para hacer el bien, a fomentar la lealtad y el compañerismo, así como el amor a la libertad del mundo cuando fue Capitán América, tanto en la Segunda Guerra Mundial como cuando formó parte de los Vengadores la primera vez. Ahora incluso le reconocían el mérito de derrotar a Hydra, cuando realmente la organización estaba moviéndose bajo las sombras, creando supersoldados bajo las narices del mundo entero, y él estaba allí sentado, sobre su cama, pensando en el pasado y rodando por la miseria. A esto había llegado. Steve nunca había tomado la rendición ante Hydra cuando las cosas habían estado peor, luchando contra los nazis y Cráneo Rojo. Hydra en ese tiempo había tenido el Tesseracto y ahora solamente contaba con unos supersoldados que intentaban deshacerse de ellos, los Vengadores. Steve enredó los dedos en su cabello, algo más largo de lo normal, soltando un suspiro y poniéndose de pie para descorrer las cortinas. Probablemente Jarvis sería capaz de hacerlo, pero él era de Brooklyn, de un tiempo anterior en el que las máquinas no ayudaban a las personas a hacer cualquier cosa. Le gustaba poder hacer algo sencillo como descorrer las cortinas. Un gesto demasiado insignificante, pero para alguien de los años 40, demasiado normal. A veces, por la mente de Steve, pasó la idea de que estaba acostumbrándose demasiado a que hicieran las cosas por él.
cocinar, limpiar, descorrer las cortinas. Tony era el multimillonario egocéntrico y filántropo, no él, un muchacho de Brooklyn. Toc toc, el soldado parpadeó un poco, 2 veces, notando que había estado metido demasiado en sus propios pensamientos. Movió la mano, tomando un poco de su cuello y lo masajeó mientras se levantaba, dejando su torso a la vista. Un fino pantalón de pijama cubría la parte inferior de su cuerpo. Steve tomó el pomo de la puerta y tiró hacia él, encontrándose con los ojos verdes de Romanov justo al frente, uno cabeza más abajo que él. «Natasha, ¿qué pasa?» «Iba a ir a correr con Sam», Steve declaró, mirando a su compañera y amiga. Steve había dudado de Natasha Romanov cuando ambos trabajaron para S.H.I.E.L.D. bajo el mando de Fury, sobre todo cuando el mismo director de la organización había mandado al agente Black Widow tras una misión por debajo de las órdenes oficiales. Misión que él, el Capitán América, había desconocido hasta que vio a Natasha tomando información del barco que asaltaron para recuperar a los agentes secuestrados de las manos de un grupo terrorista. Grupo que en las circunstancias actuales, Steve vio como una distracción para mover los planes de Hydra sin que nadie se diera cuenta. Por un tiempo había pensado que Natasha estaba en contra de S.H.I.E.L.D., siendo algún tipo de doble espía, y que Fury no se había dado cuenta de los movimientos de la mujer. Cuando confrontó a Fury, Steve encontró desconfianza en el director de la organización mundial, así como en Black Widow, para más adelante descubrir quiénes eran verdaderamente sus aliados en contra de Hydra. «Bueno, Tony nos ha llamado a una reunión y Wilson está junto a Banner esperando», declaró una de las mujeres más peligrosas del mundo, escaneando el torso del capitán. «Te veo bien, Capitán Rogers». Las mejillas de Steve se calentaron ligeramente, haciendo que apareciera un sutil color rosado sobre las mismas. El supersoldado carraspeó, intentando desviar la atención de Romanov de su torso desnudo. «Bien. Me cambiaré. 5 minutos. Puedo ayudarte, si quieres». «No, gracias», negó Rogers, cerrando la puerta delante de la mujer de cabello rojizo, suspirando entre los dientes. El Vengador se giró y caminó hacia su armario, tomando la ropa del día, sin buscar demasiado. Era algo más retraído a la hora de usar ropa moderna, eligiendo cosas que solamente alguien que vivió en la Segunda Guerra Mundial elegiría para ponerse. Como alguien sacado de una era anterior, Steve Rogers salió de su habitación, sin dar demasiadas vueltas a la ropa que llevaba, comenzando a dirigirse a la sala de reuniones que solían usar a veces, más para cuando Tony daba alguna fiesta o reunión, pero que generalmente estaba para los Vengadores y sus reuniones de equipo. Dentro, Steve se dio cuenta de que solamente estaban Sam, Tony, Natasha y Bruce. Con el retiro de Clinton y la desaparición de Thor, sus números estaban un poco descompensados, fichando al ex militar Wilson para el equipo. «Por fin el hijo pródigo se digna a aparecer», exclamó Tony Stark, moviendo lo que parecía ser un cubo de Rubik en su mano derecha, cubriendo sus ojos con las gafas oscuras. Desde que había sido atacado por Killian, su relación con su novia Pepper se había enfriado, separando a ambos por un tiempo. Tiempo en el que Tony había decidido centrarse en las fiestas, chicas y trabajo como Iron Man. «Creí que la visión de Romanov sería lo justo para sacarte de la hibernación, Capipaleta». Steve hizo una mueca, tomando su asiento a un lado de Sam, quien lo saludó con un golpe en el hombro de modo amistoso. «A todo esto, Tony, ¿para qué nos llamaste?», preguntó Banner, mirando directamente a Tony. El multimillonario giró sobre la silla, moviendo la mano sobre la mesa, mostrando una figura que Steve reconoció. Era el muchacho de Hydra, con el que había peleado, su clon. «Es demasiado parecido al capitán, ¿verdad?», inquirió Stark, bajando levemente las gafas y mirando a Rogers. Steve frunció el ceño, notando el tono burlesco en la voz del hombre de hierro. «¿Qué insinúas?». «Es demasiado extraño que exista una copia joven de ti, Steve. Ojos azules. Cabello rubio. Sabe usar un escudo», enumeró el héroe, dejando el cubo sobre la mesa, a 2 centímetros de su índice. «Incluso esa mirada dura se asemeja demasiado a la chica ruda en la sala», Tony expresó, dando una breve mirada a Natasha. «¿Realmente? ¿Estás insinuando lo que creo?», la rusa preguntó, arrugando el entrecejo al encontrar el significado en las palabras de Tony, no gustándole demasiado. «No seas necio, Stark.
Sería imposible. El chico cuenta con al menos 15 años y por ese tiempo Roger seguía en el hielo. Steve alternó sus ojos entre Natasha y Tony, pensando en las palabras tanto de la espía rusa como del multimillonario, abriendo levemente los ojos cuando la realidad lo golpeó. ¿De verdad Tony cree que es nuestro hijo? El capitán tomó su rostro con la mano, pasándolo por su cabello y echándolo hacia atrás. Se parecía demasiado a él, eso no lo negaba, incluso tenía la fría mirada de Natasha. Pero por más que había pensado, no encontraba a nadie dentro de su árbol genealógico que estuviera vivo y, además, ligado a la familia de Natasha Romanoff. El ADN no está equivocado, sentenció Tony Stark, dando paso a los datos, mostrando que de la sangre obtenida en el combate, del lado del chico de Hydra, esta era 50% coincidente con Steve Rogers y el otro 50% similar a la de Natasha Romanoff. Eso es imposible, Natasha dijo, mirando la forma holográfica del chico de Hydra con los datos de su sangre comparados al suyo y al de Steve. Steve mantuvo el silencio, asimilando la información que había dejado Tony para ellos con respecto a uno de los miembros del Escuadrón Alpha, como Hydra los presentó. ¿Cómo podía ser su hijo? O más aún, su hijo y el de Natasha. Era imposible. Ellos no habían coincidido ni habían tenido relación hasta que él despertó y formó parte de los Vengadores, donde la conoció junto al resto del equipo. Cráneo Rojo habrá tenido algo que ver. Estaba muerto, pero ahora, tal vez el Tesseracto lo mandó a algún lado, se dijo a sí mismo el capitán, intentando encontrar algo que sostuviera en su mente la identidad del muchacho como su hijo y el de Natasha, no encontrando nada, viendo que se desmoronaba. No había algún modo de que él hubiera podido estar con Natasha en mucho tiempo. Llevaban 3 años conociéndose, no más. Tony. Si esto es una broma cruel, para nada, capitán, declaró Tony, sintiendo la ira en la voz de Rogers. El capitán Steve Rogers observó a Stark por segundos, antes de que el multimillonario volviera a hablar. Incluso yo y Jarvis no encontramos un modo para que el chico fuera su hijo. Por línea temporal, es realmente imposible. No demasiado, Sam dijo, metiéndose en medio de la conversación entre los tres, ganándose también la mirada de Bruce. Fecundación in vitro. Según lo que sé, es que en 1978 nació el primer niño probeta del mundo. Tomando la edad aparente del chico, tendrá unos 15 años. Solamente contando con un óvulo de Natasha y espermatozoides de Steve, no necesitarían de nadie más que un vientre de alquiler. ¿De dónde lo obtendrían? Bruce se preguntó, ajustando las gafas sobre su rostro, intentando pensar un modo de que Hydra obtuviera lo necesario de sus 2 compañeros. En la KGB guardaron óvulos de todas sus agentes, expresó Romanoff, golpeando con el dedo índice de la mano derecha la mesa, recordando su tiempo de entrenamiento bajo el mando de la KGB. Ve en la habitación roja, como llegó a ser Black Widow, la última que quedaba. Pero no sé cómo obtuvieron lo de Steve. Espera. ¿Eras de la KGB? Sorprendido, señaló Stark, ganándose un bufido de Natasha por lo sorprendido que se veía el millonario. Tony miró a Sam y Steve. ¿Ustedes lo sabían? ¿No te descargaste los archivos que Nat dejó al mundo en internet? Nada más salir, tomé un disco duro y los guardé, Banner declaró, mostrando una sonrisa divertida por la exasperación del propio Stark. Te puedo dejar una copia. Si sabes que esta es mi casa. No dramatices, Tony, tarareó Bruce, levantándose y yendo a su laboratorio. Tony lo siguió al poco rato, dejando a los 3 héroes que habían luchado contra Hydra hacía casi un año. Steve soltó un pesado suspiro, masajeándose las sienes un poco, encontrando un fuerte dolor de cabeza al intentar encontrar el momento en el que habían obtenido de él lo que necesitaban para hacer un clon con suero del super soldado. Ahora la cuestión es, ¿qué haremos? Susurró Sam Wilson, mirando primeramente a su amigo, encontrando a un Steve demasiado pensativo, con los ojos cerrados y respirando con calma. Sé que es asombroso saber que tienen un hijo. Pero deberíamos poder investigar un poco más, el héroe volador declaró, pasando los ojos ahora hacia la viuda. Natasha mantenía un golpeteo rítmico sobre la mesa, tarareando, intentando no hundirse en sus pensamientos demasiado.
Si dejamos que Hydra gane, lo sé, Sam, lo sé. Steve cortó las palabras del Vengador al lado, suspirando al abrir los ojos. Pero, no sé cómo lidiar con esto. Tengo un hijo con el que tengo que pelear y al que han lavado el cerebro para matarnos. Cada palabra que salía de la boca del capitán, era como un puñal clavado en su propio corazón. No es algo para lo que esté listo, Sam. Natasha, sin decir ninguna palabra, se puso de pie y salió de la sala, dejando a los dos amigos juntos. Steve no le dio importancia, pero Sam encontró el apoyabrazos algo mojado. ¿Acaso ella había llorado en silencio? A fin del capítulo, espero y les haya gustado. Tengo una meta para nosotros: llegar a 1000 suscriptores antes de que acabe el mes. Será difícil, pero creo que lo podemos conseguir. No olviden darle a like, suscribirse y activar esa campanita, eso me alegraría el día, semana, mes o año. Sin más, chao.